Así que de ahora en adelante, ya que sea un poquito más formal la entrega de sus trabajos. O sea, como les digo, si ustedes pueden imprimirlo y lo marcan acá y me lo reenvían, sería muy bueno. Pero si no pueden, es una hojita, lo demás es para ustedes. Esto lo pasan en su cuaderno, en una cara, miren, es poquito, no hay mucho que escribir, ¿ya? Nada de Profesor, encabezado. Pero pongan su nombre y la semana para poder reconocerlo, no va a ser que se equivoquen por otra tarea. ¿Sí? sería el mismo día que le entreguemos, en la tarde o... Si es posible el mismo día. Miren, ustedes si terminan la clase y yo lo terminaron conmigo, porque vamos a tratar de avanzar conmigo, el mismo me lo reenvían rapidito en el WhatsApp. Y si no, me lo mandan por el Gmail, pero ya un poquito más formal. O sea, pongan su nombre. Quiero que tengan su nombre, cosa que lo tengo registrado. Va a haber un archivo de selección especialmente para ustedes. Entonces, cada vez que yo tenga que revisar, voy a ver dónde está la señorita Yagua Romero, o Yagua, ¿qué? Yagua León. Entonces busco y ahí está su nombre, porque algunos me ponen unos seudónimos por ahí, ¿no? Por ahí hay un alumno que me está escribiendo no sé qué y tengo que estar viendo quién es. El famoso Alvarado, ¿no? Me ponen otros nombres. Y Coveña y Renzo está poniendo su apellido materno. Bueno, tendrá sus razones, pero yo prefiero que me ponga Imán, aunque sea, ¿no? Para poder reconocer. Porque si no va a Rojo este man. confundirse con Coveñas, es otro alumno. Mm. Pone Renzo Coveñas, pone. Y el otro también pone Stefano Coveñas, total. Así que no es su apellido, ¿no? A menos, no sé qué problema tendrá, pero yo lo reconozco como Imán. Entonces, ya saben, es más formal la entrega de trabajos, no hay más que una hoja. Si lo hacemos aquí mismo me lo mandan. Pero el Zoom ya no quiero que me registren porque en realidad para buscar ha sido todo un vía crucis. Pero ya tengo sus registros de sus asistencias, por lo menos sí tengo todo eso. Así que sé que han ingresado bastantes, algunos se desconectan de repente por problemas de internet, pero la mayoría tiene todo un completito registro de 90 minutos, 97 minutos, tienen algunos. Marcelo, por ejemplo, que está ahí, yo veo que tiene en su asistencia 97 minutos completitos, o sea que más de la hora y media, ¿no? O sea, imagínense hora y media aguantándome. Entonces, vamos a empezar la clase un ratito. La clase de hoy día, a ver, les voy diciendo que la siguiente clase ya van a tener el sílabus de este segundo bimestre. No lo pude hacer porque en realidad tenía que recortar algunas cosas que de repente vamos a saltear. Unas que otras que no son muy importantes. Así que vamos a seguir, si yo les voy avisando lo que vamos a seguir. Hoy día empezamos con la segunda parte de enlaces, que es enlace covalente. La siguiente semana es covalente coordinado y enlace metálico. O sea, van dos, ¿no? A ver, vamos a ver después desde ustedes. O sea, tenemos 2 semanas de enlaces, ¿no? Después, esto es de Lutero, esto no es de ustedes. Luego de ahí sigue 2 semanas de nomenclatura que ustedes ya han hecho. Bueno, los de tercero sí será algo un poco más rapidito. Nomenclatura 1 y 2 se va a hacer rapidísimo porque en realidad debe ser 5 semanas de nomenclatura. Y después seguimos con la UMA, unidad de masa atómica, composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular. Más o menos tratemos de terminar todo esto en este bimestre. Y una introducción a gases para el tercer bimestre. Entonces, con gases deberíamos terminar el bimestre. Gases también son 2 semanas. Si podemos hacer las 2 semanas de gases este bimestre, sería muy bueno. Pero mejor hay que avanzar poco a poco para que pueda quedar algo a los chicos que están saliendo. Es un inter de quinto, ¿no? Y aparte que para mismo bien de los de quinto, necesitamos avanzar un poco con orgánica y con todo lo que es cinética, que no lo hemos visto. Ya, entonces, empezamos de una vez la clase. Vamos a ver un ratito un videíto de enlaces. Miren que esta clase de enlaces covalentes es bien importante porque de aquí se definen las propiedades de todos los compuestos y no es tan sencillo. Enlace iónico, dijimos la semana pasada, de que teníamos que ver la diferencia de electronegatividades. Teníamos que comparar un catión con un anión, porque siempre se formaban redes cristalinas. Pero no era tan sencillo tampoco, porque habían aniones que eran muy complejos,
sulfato, nitrato, con otros que serían sencillitos como cloruro, bromuro, ¿no? Entonces, pero en este caso de covalente, no solamente hay que ver electronegatividades, sino que hay que comparar también estructuras, o sea, hay que hacer modelos de más o menos cómo sería una molécula. Si yo no me imagino cómo es la molécula, tampoco puedo imaginarme si es polar o apolar, porque con la electronegatividad no basta. Entonces, de eso se trata ahorita. Se trata de identificar qué cosa es o cómo es un compuesto, si es covalente, polar o apolar, pero no solamente con las electronegatividades, sino también con su estructura. Tenemos que más o menos diseñar una estructura química de una molécula covalente. Y de acuerdo a eso ya definiremos si es polar o apolar, ¿ya? A ver, vamos a empezar con un videíto que yo les he preparado. Es del segundo bimestre, ¿no? Sí, pero no le digan a nadie. Porque se supone que estamos en el No, yo digo para primero. poner la carátula. Ah, sí, es segundo bimestre. A mí es segundo bimestre. Entonces, vamos a ver un ratito esto, donde lo he puesto. Y también voy a grabar el chat de una vez, por si acaso ustedes quieren escribir alguna cosa. Por si acaso, ¿ya? A ver, ¿dónde tengo el chat? Aquí. Acá está, guardar chat. Ya está. Hay 29, ya ingresaron. Tengo que pasar lista al final entonces, porque si no lo voy a tener como si no estuviésemos. Un ratito, voy a achicar un poquito esto para buscar esto. Tengo que salir de acá. Salgo de aquí. Y voy a buscar ese video que estaba buscando. Siempre me olvido. ¿Dónde estás tú? Un ratito. Ya está. Aquí lo tengo. Ojalá que sí se reproduzca. Aparte que tengo que ponerle el sonido, ¿no? Ahora hay 30. Sí se ve, ¿no? Dice enlaces covalentes, se ve. Sí, profe. Y ahora, cómo se ponía en silenciar? Creo que se ponía y ¿dónde se ponía? Configurar audio. ¿Te acuerdan cómo se ponía para que se escuche? Creo que es donde decía compartir. En compartir. Y acá en compartir. Ya. Te voy a dejar, ya. Compartir pantalla. Tengo una que me sale para compartir audio. Ya, acá pero no me dice compartir audio. En el microfonito. En el video tampoco. Seguridad tampoco. Cuando le da a compartir no le dice para que comparta. Ah, sí, compartir sonido. Y ahora sí ya lo encontré. Ya ahora sí. Ya está. Los enlaces que mantienen a los átomos juntos en compuestos se denominan fuerzas intramoleculares. Los tres principales tipos de fuerzas intramoleculares son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Este video se centrará en los enlaces covalentes. Los enlaces iónicos y los metálicos serán presentados en sus propios videos. Los enlaces covalentes son estables debido a que los átomos enlazados alcanzan una configuración de gas noble al compartir electrones. El nombre covalente ya sugiere que los átomos comparten sus electrones de valencia. Podemos mostrarlo mediante un diagrama de puntos de Lewis. El fluoruro de hidrógeno, HF, es una molécula con un enlace covalente simple formado entre dos átomos.
El flúor posee 7 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Al compartir 2 electrones en un enlace, ahora el hidrógeno posee 2 electrones de valencia y tiene la misma configuración de electrones que el gas noble helio. El flúor tiene ahora 8 electrones de valencia y posee la misma configuración de electrones que el gas noble neón. En el diagrama podemos reemplazar esos 2 electrones compartidos por una línea simple, que representa el enlace covalente simple. En ocasiones, 2 átomos comparten más de 2 electrones, en el caso de un enlace covalente doble o triple. Podemos ver un ejemplo de ello en el dióxido de carbono, CO2. La estructura de puntos de Lewis se ve así. El carbono posee 4 electrones de valencia y el oxígeno 6. El carbono necesita 4 electrones más para alcanzar la configuración de un gas noble. El oxígeno necesita 2 para lograrlo. Esto se puede conseguir si el átomo de carbono forma 2 enlaces dobles con cada átomo de oxígeno. Podemos reemplazar los 2 pares de electrones compartidos en el diagrama con 2 líneas rectas, que representan el doble enlace. Si son idénticos, los 2 átomos en un enlace covalente poseen exactamente la misma electronegatividad el uno con el otro. Clic aquí para aprender más sobre electronegatividad. El enlace entre estos átomos idénticos se denomina enlace covalente no polar. Por ejemplo, el hidrógeno existe en la naturaleza como una molécula diatómica, el H2. Los 2 átomos de hidrógeno tiran de igual manera en el par de electrones compartidos en el enlace, con lo cual no hay direccionalidad o polaridad en el enlace. Compara esta situación con los enlaces en una molécula polar, como la del agua, H2O. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo cual los electrones en los enlaces covalentes pasan mayor cantidad de tiempo alrededor del oxígeno que del hidrógeno. A esta despareja forma de compartir electrones la denominamos enlace covalente polar. Fíjate que esto deriva en que la molécula de agua sea polar en su conjunto. Un lado de la molécula es más negativa que el otro lado. Se utiliza una letra delta minúscula para mostrar la carga parcial negativa en el átomo de oxígeno y la carga parcial positiva en los átomos de hidrógeno. Utilizamos esta notación con la delta para distinguir estas cargas parciales de las cargas totales que tienen los iones. Puede que te confundas entre las moléculas que contienen enlaces covalentes polares y las que son polares en su conjunto. El agua es ambas cosas. Posee enlaces polares y es una molécula polar en su conjunto, debido a que un extremo de su molécula es levemente positivo y el otro extremo es levemente negativo. Eso es como resultado de los enlaces covalentes que mantienen junta a la molécula de agua. Pero veamos la molécula de tetracloruro de carbono, CCl4. El cloro es más electronegativo que el carbono, por lo cual esta molécula tiene 4 enlaces covalentes polares. Podrías pensar que añadiendo 4 enlaces juntos, esta molécula se volvería muy polar. Pero en la realidad, cuando veas la estructura tridimensional, notarás que los 4 enlaces apuntan en 4 direcciones opuestas, con lo cual se cancelan entre ellas. No encontrarás un lado del CCl4 que sea más negativo o positivo que otro, con lo cual el tetracloruro de carbono en su conjunto es una molécula no polar. Por lo general, los químicos miden la polaridad de un enlace utilizando la escala establecida por Linus Pauling. Si las electronegatividades relativas de los 2 átomos enlazados difieren en menos de 0,4 en la escala de Pauling, el enlace es considerado covalente no polar. Si la diferencia en las electronegatividades relativas está entre 0,4 y 1,7, se lo denomina un enlace covalente polar. Y si las electronegatividades difieren en más de 1,7, se tratará de un enlace iónico. Tal como sucede con la mayoría de los enlaces iónicos, ¿los enlaces covalentes son separados por el agua? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, la sacarosa, C12H22O11, que es el azúcar de mesa. Es una molécula con átomos que se mantienen juntos mediante enlaces covalentes. Si pones sacarosa u otros azúcares en agua, los enlaces covalentes permanecen intactos y la solución de agua y azúcar no conduce electricidad, como sí lo hace una solución de agua y sal. En contrapartida, los ácidos como el HCl, ácido hidroclórico, son compuestos covalentes que rápidamente se separan en iones H positivo
y Cl negativo, por lo cual sí, conducen la electricidad. A estas sustancias que se ionizan cuando se disuelven las llamamos electrolitos. Actúan de esta manera la mayoría de las sales, ácidos y bases solubles. Pese a que algunos enlaces covalentes pueden separarse en el agua, son considerados enlaces fuertes. Los enlaces iónicos son fuertes también. En otro video vamos a comparar sus fuerzas relativas. Ya está, ese videito. Ahí hay unos términos que de repente para muchos serán nuevos, ¿no? A ver, un ratito, vamos a parar esto. ¡Ay! Espere un rato. Profe, está muteado. Profe, sigue grabando por si acaso. Sí, está grabando. Digo, ahí hay términos nuevos de repente para muchos de ustedes. Por ejemplo, hablan de electrolito, de conducir la electricidad y otras cositas más, ¿no? Así que vamos desarrollando poco a poco. Y ahora sí vamos a entrar a nuestra clase que es la de las diapositivas. Y vamos a desarrollar más o menos lo que hemos visto con el video un poco. A ver, ¿dónde estás esto? Siempre se esconde la copita. Y entonces estamos una semana cero, ¿no? Pero yo le he puesto segundo trimestre porque en realidad es segundo trimestre, ¿no? Ya empezamos. Y esa es la fecha. Entonces, esto ya te pasamos de rapidito, pues los lineamientos que ustedes ya conocen, y el objetivo sí son importantes. O sea, lo que tenemos que hacer ahorita es identificar el tipo de enlace covalente, si es polar o no polar, polar o apolar, con electronegatividades y con otras reglas especiales que vamos a dar más adelante, ¿no? Después, construir modelos. Los modelos son importantes. ¿Cómo es la estructura? Con la estructura se ve mejor que con las electronegatividades. Y para eso necesitamos la configuración de Lewis, o sea, cuántos electrones de valencia. Chicos de tercero, no sé si hemos visto Lewis con ustedes, pero estamos viendo en tercero, vimos las primeras semanas. Pero si no, hacemos un repaso rapidito en la pizarra antes de pasar a los ejercicios, ¿ya? Y lo que es carga formal, este sí es un concepto nuevo, ¿no? En realidad la carga formal es una formulita matemática para predecir si el compuesto está bien estructurado, o sea, si está bien hecho o no. Es sencillo, así que no, es solamente una formulita sencilla, pero necesitamos reconocer cuáles son los electrones de valencia. Ese es, o sea, Lewis, ¿no? ¿En qué grupo está el elemento? Eso sí. Identificar los enlaces sigma y pi, que también algunos ya lo hemos visto. Sigma y pi, ese es un tipo de enlaces. Y predecir la polaridad de una molécula. Miren, no es igual tener un enlace covalente polar o apolar a que tener una molécula. Miren, en el caso del video hemos visto que el agua tiene dos enlaces que son entre oxígeno e hidrógeno, eran dos enlaces totalmente apolares, porque la diferencia era 0,9, si no me equivoco. Oxígeno 3, hidrógeno 2,1, 0,9. Los dos enlaces son polares, y la molécula también es polar, ahí coincidió. Pero en el enlace CO2, los dos enlaces son apolares. Los enlaces son polares, pero la molécula es apolar, es totalmente opuesto, ¿no? Entonces, no basta con que los enlaces sean polares, sino tenemos que identificar si la molécula es polar o apolar. Entonces, la polaridad del enlace no me determina la polaridad de la molécula. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Por eso necesitamos los modelos. Solamente con numeritos, con electronegatividades, no es suficiente. En el iónico es tal vez un poquitito más fácil, porque los iónicos son atión, anión, catión, ¿no? Pero acá no, acá es una molécula que sí está compartiendo electrones y algunas son moléculas muy grandes, como la del azúcar que vimos hace un rato. Entonces, no puedo predecir con un numerito entre muchos átomos cuál es la naturaleza de la molécula, si es polar o apolar. Necesito saber su estructura. Esta notación de Lewis es lo que necesitamos ahorita repasar un poquito, ¿no? Aquí vamos a ver poco a poco la notación de Lewis. Esta es la segunda parte de los enlaces, y es enlaces covalentes, ¿no? Covalentes. Y acá hay un ejemplito, ¿no? Lo que vimos, miren, acá, si ustedes me dicen cuál es la electronegatividad del oxígeno, ¿cuál es? ¿Ustedes tienen su tabla periódica a la mano? Necesitamos, tiene que tener tabla periódica, es como si estuviesen ahorita con su lapicero a la mano, ¿no?
Tabla periódica. El oxígeno, electronegatividad. ¿La tienen? 3,5. 3,5. ¿Y del carbono? 3,5. Y ahí del carbono es... 2,5. ¿Y cuál es la 2,5. diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? 5. 1. 1. Y 1 es mayor que 0,5, o 0,4 en el caso que dijo el video, ¿no? Por lo tanto, este enlace es polar. Y acá también es polar, pero la molécula no es polar, es apolar. O sea, los enlaces pueden ser polares. Acá hay, entre carbono y oxígeno, hay un enlace polar. El oxígeno va a tratar de quitarle los electrones. Acá también, este oxígeno tiene más fuerza de quitar los electrones. Es polar, pero la molécula completa no es polar. Por eso, aquí es muy peligroso. Cuando ustedes le pongan varias moléculas, le digan, ¿es polar o apolar? Entonces, no basta con tener las electronegatividades. Tienen que saber cómo es la estructura. Y para saber esta estructura, ustedes dirán, pues, ¿y cómo he hecho este dibujo que está acá? En el video se ve más o menos, ¿no? Pero acá vamos a ver cómo se puede hacer esa molécula. Los chicos que están en quinto ya lo han visto, si no me equivoco, el año pasado o antepasado. Pero vamos a recordar un poquitito para que no se les haga difícil de aquí en adelante, ¿no? Entonces, y este es otro ejemplo. Miren, un hidrógeno con un electrón de valencia. Esta es la estructura de Lewis, la notación de Lewis del hidrógeno. Acá también la notación de Lewis del oxígeno. Está en el grupo 1. Y el cloro, que está en el grupo 7, tiene 7 electrones, ¿no? Entonces, el hidrógeno necesita 1, el cloro necesita 1 más. Pero si este le quita, el hidrógeno quedaría como un iónico, o sea, un enlace iónico. Pero tiene que ser entre metal y no metal, y los dos son no metales, por lo tanto no podría haber enlace iónico entre los dos compuestos. Entre estos dos no puede haber enlace iónico, porque tiene que ser entre un metal y un no metal. Y estos dos son no metales. Por lo tanto, la única manera que se enlacen es compartiendo los electrones. Miren la diferencia. La semana pasada era metal, no metal, o metal, anión. Pero en este caso no tengo metal. Por lo tanto, tiene que haber una compartición. Compartición de electrones, y aquí sí completa los 8, y acá completa los 2, ¿no? Este es el enlace covalente. ¿Será polar esta molécula? Miren, el enlace es, a ver, hidrógeno, electronegatividad. Del hidrógeno. 2,1. 2,1. Y del cloro es 3, si no me equivoco, ¿no? 3,16. Ya, bueno, 3,1 por ahí. La diferencia es más o menos 1, o en algunos casos 0,9, pero es mayor que 0,5. Entonces, este es un enlace covalente polar. Por lo tanto, ¿debería ser la molécula polar? Pero en este caso sí es, porque es más sencillita que esta que está acá. La estructura nos dice que aquí este cloro va a jalar más, con más fuerza a los electrones, por lo tanto esta parte es negativa y esta parte es positiva. Sí es polar. Entonces aquí hay que ver solamente enlaces, el tipo de enlace, y hay que ver también si la polaridad corresponde a la estructura que estamos dibujando. Entonces, más o menos de eso se trata, ¿no? O sea, hacer estructuras y ver si es polar o apolar. Y acá dice, un enlace covalente se produce por la compartición parcial o total de electrones, en forma equitativa o desigual. No necesariamente tiene que ser uno para ti y uno para mí, uno para ti y uno para mí. No, no necesariamente. Generando generalmente entre dos no metales. Miren, es la diferencia entre un enlace iónico, un enlace que forma estructuras cristalinas. Los que forman estructuras cristalinas son metal y anión. Acá no, acá son enlaces entre no metales, que están en la derecha de la tabla periódica, ¿no? A ver, los covalentes pueden ser simples, cuando tienen un solo enlace, o sea, un par de electrones compartidos, y ese enlace se llama sigma, por si acaso. Cuando hay un doble enlace, como en el caso anterior que hemos visto, doble enlace entre carbono y oxígeno, hay un enlace que es el sigma y uno que es pi. Uno sigma y uno pi. Y cuando es un triple enlace, como algunos compuestos orgánicos, uno es sigma y los otros dos son pi. Si tienen alguna dificultad con eso, de repente vamos a ver ahorita la pizarra, ¿ya? Para recordar un poco. Y que no se le quede. Y por si acaso, esto también tiene que ver, ¿no? Para ver la polaridad entre el enlace. Apolar, si está entre 0 y 0,4, y polar entre 0,4 y 1,6. Bueno, en realidad 0,5 y 1,7. Esto está por definir en realidad, ¿no? Pero más o menos, ustedes ven una diferencia entre 0,4 y ya peligro, ¿no? Tengo que estar, pero si es 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,4, definitivamente es un enlace polar. Pero esto no define la polaridad de la molécula, es enlaces, pero no define la polaridad. La molécula puede ser muy compleja y al final puede ser distinta de la naturaleza de sus enlaces.
Así que vamos a ver las estructuras. Miren, este es más o menos un comprimido de una tabla periódica de los elementos, algunos que son representativos más que todo. Los que están de rojito son metales. No tienen nada que hacer acá estos metales. ¿Ah? Acá en enlaces no tienen nada que hacer. Estos son de los enlaces iónicos. Y los que están de verde, hidrógeno, helio, todos, son no metales. Estos me interesan ahorita, ¿no? Los no metales. Van a formar compuestos. Una regla general así, más o menos a grosso modo, yo diría que si yo tengo, por ejemplo, el fósforo, miren el fósforo que está acá, pues todos los que están alrededor del fósforo, carbono, silicio, nitrógeno, oxígeno, azufre, selenio, todos los que están acá con el fósforo van a formar enlaces apolares. Todos. Porque la diferencia entre este y cualquiera de estos que están a su alrededor es menor de 0,4. Entonces, si yo hago un enlace entre fósforo y azufre, va a ser apolar. Algo así, a grosso modo, porque mira, la diferencia entre estos dos elementos, entre estos dos, todos los que están a su alrededor, es tan pequeña que va a haber un enlace apolar acá. Pero si yo me comparo fósforo con el cloro, fósforo con cloro que está a 2 casillitas a la derecha, de repente sí es un enlace polar. Entonces, miren, si están alrededor, apolar. Si están lejos, debe ser un enlace polar. Por la diferencia de electronegatividades. Enlaces, ¿ah? Pero la molécula hay que analizarla. Entonces, estos son los elementos que vamos a utilizar, los de verde, ¿ya? Enlaces no metales, los elementos no metálicos. Estos son los metales y los no metales que están a la derecha. Los metales no vamos a, ya lo vimos en enlace iónico. Y ahí hay un ejemplito, dice, hallar el tipo de enlace del NH3, utilizando las electronegatividades. ¿Cuál sería el tipo de enlace? A ver, ¿cómo sería? ¿Lo pueden hacer? Pero un ratito antes de pasar a hacer ejercicio, quiero recordarles un poco los enlaces sigma y pi. Salgamos un ratito de la pantalla y vamos a ver un ratito la pizarra, para que no se les complique los ejercicios más adelante. Un ratito voy a dejar estos audífonos y ya está. A ver. Acá tengo un compuesto que es el CH4, o sea, ¿cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? Es orgánica. Metano. Es un hidruro de carbono, es un compuesto orgánico, ¿no? Metano. Acá hay un enlace simple, miren, una sola rayita. O sea, ¿qué significa? Que el carbono está con sus 4 electroncitos, se ve en la pantalla, ¿no? Ya. Y el hidrógeno ingresa por acá con su electrón, acá otro ingresa otro hidrógeno con electrón, acá ingresa otro hidrógeno con su electrón, y acá otro hidrógeno con su electrón. Entonces, cada uno forma su enlace, ¿no? Dijimos que esas rayitas representan un par de electrones. Acá tengo un par, un par, un par y un par. Entonces, como en el video decía, yo represento esos 2 electrones como una rayita. Acá están las rayitas, ¿no? Entonces, son enlaces simples, o sea, es un solo enlace, 2 electrones, un par de electrones. Por lo tanto, todos estos se llaman sigma. La letrita es más o menos así. Es como si fuese un O, pero así más o menos parecido, ¿no? Claro, para mí es difícil hacer, así que he puesto sigma porque en realidad este símbolo no lo he encontrado en internet y sale bien feo cuando lo trato de copiar. Es como una O, con una cosita, como si estuviéramos aprendiendo a escribir la O, algo así. Ese es el sigma. Miren, cuando son enlaces una rayita, o sea, un par de electrones, un enlace simple, el enlace se llama sigma. Pero si yo tengo una molécula que tiene un doble enlace, como por ejemplo este, acá tengo 4 hidrógenos y 2 carbonos, es el C2H4, que es el eteno. Entonces, estos, mira, acá tengo un doble enlace. Estos enlaces son sigma, son simples, sigma, sigma, sigma. Pero acá tengo un par de electrones, o un par de enlaces. Uno de ellos es sigma y el otro es pi. Así que aquí tendríamos un sigma, un sigma, un sigma, un sigma, un sigma y un pi. Porque cuando hay un doble enlace, uno es sigma y el otro es pi. Por la hibridación del carbono. En orgánica vamos a ver un poquito sobre esto. Es un doble enlace. Entonces tendríamos acá 5 enlaces sigmas y un enlace pi. Están los 6 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Electrones de enlace, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? O sea, cada par de electrones es un enlace. Y esta molécula que está acá tiene un triple enlace, que es el etino. Acá tengo un enlace sigma, acá tengo un enlace sigma, pero acá tengo un triple enlace. Y en el triple enlace, cuando hay un triple enlace, máximo es hasta 3 enlaces, uno de ellos, el central, es sigma. Y los otros son pi y el otro es pi. Por eso que ahí he puesto, cuando hay triple enlace, 2 son sigma y 1 es pi.
En este caso, esta molécula tendría pues 2 enlaces pi y 3 sigmas. 5 enlaces. 1, 2, 3, 4, 5. 5 enlaces, 10 electrones compartidos, ¿no? Estamos hablando de compartición de electrones, enlaces covalentes. Entonces, cuando ustedes vean 2 rayitas en una estructura, uno tiene que ser sigma y otro pi. Cuando vean 3, uno tiene que ser sigma y 2 pi. Y si ven una sola rayita, simplemente sigma en enlaces. ¿Ya? Entonces, más o menos para que recuerden un poquitito, los que han visto ya es recordar, para de repente para los que no estuvieron en tercero o que estaban en segundo, es algo que ya lo tienen que tener en su cabecita. ¿Ya? Entonces, volvamos a la pantalla. Y sigamos con este video. Ya, entonces, ahora sí pueden decirme cuál es qué tipo de enlace forma el NH3 y cómo se llama. Creo, no sé. ¿Cómo se llama ese compuesto? O sea, ya lo grafiqué ya. Ya, pero en primer lugar, el nitrógeno es no metal y los hidrógenos también son no metales, por lo tanto es un enlace covalente. Tiene que ser un enlace covalente porque está entre no metales, no es como el iónico, así que descartado iónico, ¿no? Y el nitrógeno, como es el único átomo comparado con los otros tres, debe estar pues en medio de la molécula, algo así, ¿no? Y la diferencia de electronegatividades, ¿cuánto sería? Nitrógeno creo que es 3 y el hidrógeno 2,1, ¿no? O sea, los enlaces, la diferencia saldría 0,9. Por lo tanto, debe ser un enlace covalente polar, debería ser. ¿Será? A ver. La diferencia es 0,9, ¿no? ¿Lo han hecho? A ver, por ejemplo, aquí tenemos a... Lucas, ¿has visto su diferencia de electronegatividades? ¿Nitrógeno cuánto es? ¿Hidrógeno cuánto es? Carrasco. Nitrógeno es 3, Hidrógeno. hidrógeno es 2,1. Entonces la diferencia está bien, 0,9, ¿no es cierto? Ya, y si es 0,9, debería ser un enlaces, o los tres enlaces tienen que ser covalentes polares. Y vamos a ver cómo es la molécula. Ahí está la molécula, miren. Acá están los tres enlaces y acá su electroncito. El nitrógeno tiene 5 electrones, por lo tanto acá tiene 1, 2, 3 y los 2 que están sobrando. Estos enlaces que están sobrando, los electrones que no comparte, electrones libres le dicen, son definitivamente muy importantes. ¿Ah? ¿Cómo? Es un enlace simple. Ya, pero hay electrones libres, mire, hay electrones que no están compartidos. Y estos electrones libres en química orgánica son importantísimos, en química inorgánica también, definen la molécula. Tengo electrones libres, por lo tanto los electrones libres me dicen que por este lado hay mucha carga negativa. Y entonces es polar, por esto nada más. Pero vamos a verlo más adelante. Entonces la estructura libre es esta, mire, tiene electrones libres. Acá podría ingresar otro elemento que de repente le gusten los electrones y que no quiere compartirlos, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno mismo. Y podría formar una molécula, en este caso un catión amonio, que sería el NH4 positivo. Más adelante. Entonces vamos a ver entonces lo que sigue para no nos vaya a faltar tiempo. Este es el método para dibujar las estructuras. Miren, son como unas reglitas. También vamos a hacerlo ahorita en la pizarra. Voy a ponerlo rapidito. Contar el número de electrones. Espérate, creo que está haciéndose mal esto, ¿no? Un ratito. Así está bien. Contar el número de electrones que tiene cada átomo. O sea, ¿qué significa? Que tenemos que ver cuántos electrones de valencia tienen todos los elementos que están dentro de una molécula. Determinar el número de electrones que tienen a formar... Ya, esto no se va a entender si no lo hacemos en la pizarra. Así que mejor salgamos de esto. Ya lo tienen ustedes, lo van a tener también escrito. Son 8 reglas, pero muchas reglas. Mejor hay que hacer un ejemplo y ahí vamos a ver de qué se trata esto. Las reglas están para romperse. Hay excepciones, pues. Ya, pero vamos a ver la pizarra un ratito y vamos a ver de qué se trata esto. Ahorita vamos a regresar a los 8 pasos que hay que seguir para hacer una estructura de una molécula utilizando Lewis y utilizando sus electrones de valencia. ¿Qué molécula quieren hacer? Por ejemplo, una sencilla, la que vimos, NH3. Ya. El amoníaco. Luego la glucosa. Ah, ya, puede ser. Pero necesitaría, pues, unas estructuras que ustedes no han visto, caballito y silla, porque no podría ser una molécula. Muestre. Ya, bueno, un ratito. El NH3. A ver, el nitrógeno tiene ¿cuántos electrones de valencia? Lewis, ¿cuál sería el nitrógeno? ¿En qué grupo está? A ver.
Varias preguntas para ver cuál es su estructura de Lewis. Nitrógeno es 5 electrones de valencia. 5 electrones de valencia. Hay que ponerlos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Porque está en el grupo 5, ¿ah? Miren, Marcelo, a ver si ustedes de repente ponen un poco de atención acá. ¿Por qué tiene 5? Porque termina en nitrógeno es 7, ¿no? Sería 1s2, 2s2, 2p3. Tendría 2s2 y 2p3, tengo 5 electrones en el último nivel, que sería en el segundo nivel. Por lo tanto, le pongo sus 5 electrones de valencia. Está en el grupo 5A. Y el hidrógeno tiene solamente un electroncito porque está en el grupo 1A, un electrón, 1s1 nada más. Pero tengo 3 electrones, entonces 3 hidrógenos, digo. Entonces acá están los 3 hidrógenos. Ya miren, este nitrógeno necesitaría pues 3 más, ¿no? Y justo están los 3 que están acá, por eso se forma el compuesto. Pero no se trata de esa manera. Es muy sencillo esto, ¿no? Se podría juntar y punto. Pero vamos a seguir las reglas. ¿Cuántos electrones tiene la molécula en completo? Electrones que yo tengo. ¿Cuántos tengo? El nitrógeno tiene en su último nivel 5. Y los hidrógenos tienen 1, 1, 1. Por lo tanto, yo tendría 5 del nitrógeno más 1, 1, 1 más 3. Tengo 8. Al final. En el último nivel tengo 8 electrones. O sea, no los anteriores, ¿ah? No los nivel 1 ni nivel nada. Los últimos niveles. El nitrógeno tiene 5 en el último nivel, y hidrógeno tiene 1, 1, 1. Tengo en total 8. ¿Cuántos necesito? ¿Cuántos electrones necesito? Porque todos quieren parecerse a un gas noble. El hidrógeno, ¿cuánto necesita para parecerse a un gas noble, que es el helio? ¿Cuánto necesita? 1. Uno más. Y este también uno más y uno más. Pero en total necesitaría tener 2 cada uno. Entonces el hidrógeno necesita 2. ¿Y el nitrógeno cuánto necesita? Para parecerse a un gas noble. Necesita tener 8. 8. Entonces el nitrógeno necesita 8 y los hidrógenos necesitan 6. ¿No es cierto? 8 para hacer un gas noble, y los hidrógenos necesitan 2, 2, 2. Por lo tanto, aquí sería 14. 14 necesito. Yo tengo 8 y necesito 14. ¿Cuántos electrones son los que deberían ser la diferencia? Los electrones de enlace, eso es lo que dice, electrones de enlace, es lo que necesito menos lo que tengo. Esto menos esto. 6. 6. Pero 6 electrones significan 3 enlaces. 1, 2, 3 enlaces, porque cada rayita son 2 electrones. ¿Ah? Así que mi estructura tiene que tener 3 rayitas. O sea, 3 pares de electrones. Y finalmente, ¿cuántos electrones no están enlazados? O sea, ¿cuántos electrones libres hay? Sería lo que tengo menos los de enlace. Los que tengo, 8. Los que se enlazan son 6. Voy a poner aquí 8 menos 6, 2. O sea, ¿cuántas rayitas? Una rayita. Otra regla. El que está en menor proporción, o sea, el que tiene menos elementos, debe estar en el centro. Entonces, en el centro voy a poner el nitrógeno acá. Nitrógeno en el centro. Ya está. Aquí está el nitrógeno en el centro. Pero tiene que haber 3 enlaces. Le pongo 3 enlaces. 1, 2, 3. Y tiene que estar con los 3 hidrógenos, entonces. 1, 2 y 3. Ahí están las 3 rayitas. No puede haber más, porque tiene que haber solamente 3 rayitas. Y tiene que haber una rayita libre. ¿Dónde? En el nitrógeno. Y por eso es que la estructura del NH3 es así. Vamos a ver si cumple con la regla del octeto. Miren, acá tengo 2, 4, 6, 8. Acá están los 8 electrones. Y el hidrógeno tiene 2. 2. Por lo tanto, hasta ahí está correcto. Electrones libres, una rayita, acá está. 3 enlaces, 1, 2, 3. Ahí está. Y necesita todo esto. ¿Cuál sería la carga formal? Lo que vamos a ver más adelante. Para ver si esta estructura está correcta, acá está bien, pero tengo que asegurarme que no tiene que tener carga. Y si tiene carga, que sea la mínima. Entonces, eso lo podemos hacer más adelante, pero hay que hacerlo ahorita. Miren. El nitrógeno, la carga formal, vamos a poner aquí, carga formal de nitrógeno. Vamos a poner como si fuese un simbolito. Así. Es igual a los electrones que tiene el nitrógeno, 5. Menos los electrones de enlace de él, 1, 2, 3. 3. Y menos los electrones libres, 2. Su carga formal es 0. Y tiene que ser 0. Y si es 0, esta molécula es correcta. Y del hidrógeno también podría ser, ¿no? Vamos a poner acá el nitrógeno y acá está el hidrógeno. Sería carga formal. Electrones que tengo, 1. Menos electrones de enlace, 1. Menos los electrones libres, no tiene electrones libres, menos 0.
Por lo tanto sale 0. Y si sale 0, la molécula está correcta. Si no sale 0, esta molécula puede ser una molécula de resonancia. Significa que puede tener una estructura que va variando entre una y otra, Lo que pasa con el ozono, O3, ahí sí pasa una cosa así. Pero en este caso es estable, y esta es la molécula NH3. ¿Tiene electrones libres? Miren, tiene electrones libres. Sí. Por lo tanto, no solamente yo voy a decir que los enlaces son polares o apolares, son polares acá, sino que toda la estructura es polar. Todo es polar, porque tiene electrones libres. Más o menos así. Entonces esa reglita que hemos puesto por ahí, la hay que aplicarla, pero en los ejemplos, ¿ya? No solamente con leerla ni nada de eso. Vamos a regresar. Hacemos una más adelantito, pero son 9:21 y nos va a faltar tiempo, así que vamos a regresar un rato a la pantalla para seguir un ratito. Entonces miren, electrones que tiene, o sea, los que tengo, ¿no? Electrones en el último nivel. Enlaces que tiende a formar, los electrones que necesito, o sea, el octeto, o de repente lo que se parezca a un hidrógeno que quiere tener solamente 2 para hacer un helio, ¿no? Después dice colocar el átomo que tiende a formar más enlaces, que en este caso es el nitrógeno, ¿no? Colocar los hidrógenos y todos los halógenos en el exterior. Bueno, en este caso los hidrógenos están al exterior, ¿no? Porque son solamente formar un solo enlace, se supone que están a los extremos. Ubicarlos mediante enlaces simples. Después, ya, esto es sencillo que podemos hacer más adelante. Colocar electrones en los exteriores, satisfacer el regla de octeto, si hay electrones disponibles, añadirlos en el átomo central, etc. Bien. Y si hay que crear enlaces dobles y triples, es necesario. Pues, ya. Esto no se ha visto acá, pero más adelante lo vamos a ver. Vamos a avanzar un poquitito para los ejemplos, ahí vamos a verlos. Dice, estos son enlaces covalentes. Sí son covalentes, porque todos son no metales. Pero ¿serán polares o apolares? A ver. El ácido cianhídrico, el dióxido de carbono, que ya lo vimos, ácido sulfuroso, y el N2H4, que es la hidracina, o tetrahidruro de dinitrógeno, se llama esto. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Miren, es una molécula un poco complejitas. Ahí están las electronegatividades por si acaso. Mientras voy borrando esto. Este tema siempre viene en los exámenes de universidad. Siempre viene esto. Cuando se trata de enlaces. A ver, si no vamos avanzando, para que hagan sus tareas mejor. Dice, acá está, mire, si yo analizo las moléculas así por separado, entre un enlace CO, la diferencia sale 1,0. O sea, mira, acá dice carbono 2,5 y oxígeno 3,5, la diferencia es 1. Entonces, este enlace CO debería ser polar. Entonces, la molécula CO2 es polar. Me equivoqué, porque el enlace puede ser polar, pero la molécula de repente no lo es. Acá, entre NH 3 y 2,1, sale 0,9. También puedo decir que es polar. Bueno, en este caso sí coincidió, porque el NH3... Bueno, en este caso, acá no es NH3, es N2H4. Tampoco no puedo predecir si es polar. En el NH3 sí, ¿no? Pero acá no. Entonces tendría que ver la estructura cómo es para definir o decidir. Y este de acá, entre enlace azufre-oxígeno, la diferencia es 1. Acá puede ser polar, pero ¿cómo será toda la molécula? Y entre el carbono y el nitrógeno, 0,5, también debe ser polar. Vamos a ver. Más adelante de repente podemos ver esto. Acá está. Estas dos moléculas aparentemente son polares, y sin embargo, miren, aparentemente son polares. Sin embargo, en el CO2 no es polar. Y ya lo hemos visto, porque forma una estructura donde los dos enlaces son iguales a los alrededores. Y mientras que la hidracina sí es una molécula polar. Pero vamos a verlo más adelante. Estas son las reglas que hay que seguir. Esto es importante. No hay vínculo entre el tipo de enlace y el tipo de molécula. Una molécula puede ser polar y los enlaces pueden ser distintos. Mira, para que sea polar, a ver, los dos átomos tienen que ser distintos. Los átomos tienen que ser distintos. No pueden ser iguales. En segundo lugar, si tiene pares libres, como lo que vimos en el amoníaco, entonces sí es una molécula polar. Si tiene pares libres, sí es polar. Si tiene electrones libres, es polar. En este caso, si no tiene electrones libres, pero tiene al costado átomos diferentes, entonces esta es una molécula polar. Bien, hay 3 casos en donde tiene que ser polar. Sin necesidad de recurrir a la electronegatividad.
Vamos a ver este ejemplito en la pizarra si desean en un ratito. Miren, acuérdense, si dos átomos son distintos, no metales, es polar. Si tengo acá pares libres, como lo que vimos en el nitrógeno, o sea, electrones libres, electrones que no se enlazan, también esta molécula es polar, definitivamente. Pero si no tiene electrones libres, pero está enlazado a dos elementos distintos alrededor, por ejemplo, el carbono no tiene electrones libres, pero acá hay un hidrógeno a un costado y tiene un nitrógeno al otro lado. Si tiene dos elementos distintos al costado, entonces sí es polar. Acá miren, tengo el flúor, o el C, contengo tres hidrógenos a un lado y un flúor al otro lado. Tiene, de los 4 electrones que tiene el carbono, de los 4 elementos que tiene a su costado, uno es distinto y los otros son iguales. Por lo tanto, esto sí es polar. Vamos a ver más adelante con lo que es polar. En lo polar, si la molécula está compuesta por dos elementos iguales, hidrógeno, cloro, oxígeno, nitrógeno, flúor 2, bromo 2, es apolar, o sea, no polar. No es igual que acá. Acá tienen que ser distintos, acá tienen que ser iguales. Si son iguales, apolar. Y finalmente esto, ¿no? Si no tiene pares libres, entonces definitivamente es apolar. Acá no tiene electrones libres, pero son elementos distintos. No tiene pares libres, pero sin embargo tiene átomos iguales alrededor. Por eso es importante. Si ustedes ven la estructura, definitivamente pueden decidir. Son 5 nomás los casos, facilitos. Pero vamos a ver en unos ejemplitos. Si quieren, salgamos un ratito a la pizarra y vamos a ver, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, el HI o del CH3F, y después vamos a ver el SO3. A ver, en la pizarra, ¿ya? Ahí. A ver, vamos a ver el HI. Ya. Yo podría decir, acá la electronegatividad es 2,1, y el yodo, ¿cuánto es? 2,5, si no me equivoco, ¿no? 2,5. Miren, su diferencia es 0,4. Está en el límite, ¿no? Está en el límite. Pero yo veo que este es un enlace de no metales, en donde el hidrógeno, acá tiene su electroncito, y el yodo tiene 7. 7. Se va a compartir. Va a haber un enlace de compartición acá. H, yodo. Sus electrones de valencia. Acá está. Ahí están. Así se ve, ¿no? Vamos a cambiar de pluma. Con rojo. Ahí están los electrones y los electrones de enlace. Pero son elementos distintos. Por lo tanto, a pesar de que es 0,4, para mí esto es polar. Frente. Porque tiene electrones libres, acá tiene los electrones libres. Estos electrones libres hacen que toda esta parte sea negativa. Y si esto es negativo, esto es positivo. Por lo tanto, es una molécula polar, definitivamente. Así que si ustedes tienen una duda acá entre 0,4, dicen, pero sale 0,4, está casi al límite. Pues yo veo la estructura y digo, acá tiene electrones libres. Y encima son dos elementos distintos. Por lo tanto, tiene que haber polaridad. Entonces, es polar. Profesor, Sí, dime. una pregunta. ¿Solo basta con tener una línea o tienen que tener las 3 líneas? En este caso, Ana, ¿esta de acá te refieres a los electrones libres? ¿O a este de acá? O sea, no, solo en el, o sea, digamos en otro átomo solo sale una línea. Ya, pero Entonces, en este caso solamente es una línea porque tiene dos electrones, o sea, un par de electrones que está compartiendo. No, libres. Los libres, pueden ser muchos, pueden ser 4, 5, en este caso son 6 electrones libres. Cuanto más electrones libres tenga, más polaridad hay. Porque esos electrones están jalando para un lado. Imagínate todo un montón de electrones juntitos todos, ¿no? Tú te acercas por ahí y significa que sientes la carga negativa. Y si sientes carga negativa, entonces en el otro lado tiene que ser positivo. Tiene que haber una polaridad. Por lo tanto, esto es polar. Claro, esos electrones libres pueden ser 2, pero tienen que ser pares, ¿ah? 2, 4, 6. Pero no puede ser un solito electrón libre, no sería en este caso no sería una carga. Si hay un solo electrón libre, ya estamos hablando de orgánica, que es un radical, es otra cosa. Y entonces, este es un ejemplo de la molécula de ioduro de hidrógeno, o ácido iodídrico. A ver, vamos a ver el SO3. Está por ahí. A ver, ¿cuál es la diferencia entre electronegatividad entre el azufre y oxígeno? Vamos a ponerla de repente, podría ser así, ¿no? Profe, no veo la pizarra. Profesor, no El veo. rojo de repente, ¿no? Voy a cambiar de pluma. Profe, si usa negro. Muy bajo. Negro, Muy mejor. bajo. Ya, Se así. puede- No enfoca bien, creo. Mejor, no sé. mejor. Negro. Cuando no se ve, profe. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí. Sí, profe. Ya.
Vamos a seguir la regla. A ver, ¿cuántos electrones tendría el azufre? Está en el grupo 6. Tengo 6 más, y los oxígenos también tienen 6. 6, 6, 6. Tengo 6 más 6 más 6, 18. Total, tengo 24. Tengo. ¿Cuántos electrones necesito? Todos quieren tener 8. La regla del octeto. 8, 8, 8, 8. Necesito 32. ¿Cuántos electrones están enlazados? La diferencia, ¿no? Esto menos esto sale 8. O sea, tiene que haber 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Pero acá tengo 3. Hay un error ahí. Tiene que haber un doble enlace. ¿O no? ¿Qué dicen? El que sobra. El que sobra. Entonces, lo pongo por acá. Ahí está el doble enlace. Ahora sí encaja con los 4 rayitas que están acá. Cualquiera de los 4, ¿no? O cualquiera de los 3. ¿Y los electrones libres? ¿Habrá? ¿Hay? Sí. 24 menos 8, 16. O sea, tiene que haber 8 rayitas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, acá están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los electrones libres. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 4 rayitas, 4 enlaces y están los electrones libres. Esta es la molécula. ¿Cuál es la diferencia electronegatividad entre oxígeno y azufre? Electronegatividad de azufre, ¿cuánto es? Y la electronegatividad del oxígeno, ¿cuánto es? El oxígeno es 3,5. El azufre 2,5. Entonces, acá debe haber una diferencia de 1. Tiene que ser polar. Debería ser polar. El enlace acá es polar. Pero los 3 elementos que están alrededor son iguales. Por más que esto sea un enlace polar, pues toda la molécula no es polar. Porque acá tengo un enlace, un elemento central y tengo 3 cosas iguales alrededor. Y no tiene electrones libres. Por lo tanto, todo esto es una molécula. La molécula es apolar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, no basta con que este enlace sea polar. Y este también sea polar. Y este también sea polar. Todo tiene que ser en conjunto apolar. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque no tiene electrones libres. Esa es una primera condición. Porque no son 2 pares distintos. Son muchos acá. Tenemos 4 elementos. Y segundo lugar, porque acá no tiene pares libres, pero debería tener diferentes elementos. No, tiene 3 elementos iguales al costado. Oxígeno acá, o sea, está rodeado de 3 oxígenos, significa que no es polar. Por lo tanto, esta molécula es apolar. A ver, no sé si la quieren copiar esta, o ya la van a tener en la grabación, si es que quieren verla. Para ver el otro ejemplo. Profe, avancemos la ficha. Avancemos la ficha. Sí, porque no va a faltar tiempo. Vamos a tener que recuperar con ustedes, creo. No borra, profe. Ay, ya lo borré. Ya trata de hacerlo tú. Voy poniendo el otro. Es el CH3F. A ver. Aquí mismo vamos a poner los electrones que tengo, ¿ya? ¿Cuántos electrones tengo? ¿Quién me dice? Marcelo. No, pues, los chicos de tercero. No se preocupen porque aquí esto no es tan difícil. A ver, el carbono está en el grupo 4, por lo tanto tengo 4 electrones. El hidrógeno está en el grupo 1, tengo 1. Acá tengo 4 más 3, porque 1, 1, 1 sería 7. Y el flúor está en el grupo 7. 4, 3 y 7, 14, ¿no? 14 electrones tengo. Pero el carbono no quiere 4, quiere 8. El hidrógeno quiere 2. 8 más 2 más 2 más 2. Y el flúor quiere 8. O sea, quiere 8 más 8, 16. Más 6, 22. O sea, necesito 22. La diferencia sale 8. O sea, tiene que haber 4 enlaces. Y los electrones libres, 14 menos 8 son 6. Tiene que haber 3 rayitas libres. 3 rayitas libres. A ver, carbono en el centro, que es el más electropositivo, el menos electronegativo. Y tiene que haber 4 enlaces acá, ¿no? Enlaces simples, dice la regla. Pongo acá un hidrógeno, acá otro hidrógeno, y acá otro hidrógeno, y acá el flúor. 4 enlaces, ahí está. 1, 2, 3, 4. Pero tiene que haber 3 libres. Este no tiene, ni este, ni este, ni este. El flúor. 1, 2, 3. Ya. Acá el carbono, si no hubiera esto, estaría rodeado por 3 cosas iguales. Sería apolar. Pero acá hay un flúor.
y es distinto de los que están acá. Por lo tanto, aquí nomás yo ya veo que esta es una molécula polar, porque tiene unas cosas distintas alrededor, ¿no? O sea, no es igual carbonos con hidrógenos que carbonos con flúor. Y encima tiene electrones libres, por lo tanto es polar. Electrones libres, y encima es diferente todo lo que está alrededor, por lo tanto es una molécula polar. ¿Y cómo es el enlace entre carbono e hidrógeno? 2,1, 2,5, 0,4. Está en el límite, ¿no? 0,4, 0,4. Y acá entre esto y esto, el flúor es 4 y acá 2,5. Este es un enlace, acá es un enlace polar. Enlace polar. Porque la diferencia sale 4 menos 2,5, sale 1,5. No es iónico, ¿no? En algunos casos puede ser más de 1,7, ¿eh? Hay algunas excepciones. Este es un enlace polar y toda la molécula también es polar. Pero estos enlaces son apolares. Si a ustedes les preguntan cuántos enlaces polares tiene esta molécula, tendrían que decir que hay 1. Y 3 no polares. Pero la molécula es, en general, es polar. Porque tiene electrones libres y tiene elementos distintos a su alrededor. Pues más o menos entienden ahí la idea, o sea, no basta con tener electronegatividades. Tengo que saber cómo es la estructura, y para saber la estructura tengo que saber más o menos estas reglitas que están acá. Construir la estructura no es tan fácil. Cuando nosotros vimos hace 2 años, yo me acuerdo, ahí está, por ejemplo, Lucas es testigo, y Renzo también, y Nikitsa, y vimos estas estructuras, me hicieron unas mazamorra, me hicieron unas moléculas medias raras, que buscaron en internet, me salieron unas cosas que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque nunca habíamos visto esto. Pero ahora sí ya saben de que el enlace no solamente depende de las electronegatividades, sino también depende de la estructura. Y la estructura tiene sus reglas, o sea, no es por adivinar. Si ustedes buscan en internet las estructuras de Lewis de muchas moléculas, van a encontrar que la mitad es correcta y la otra mitad es incorrecta, así que tengan cuidado. Inclusive saltan por encima las reglas del octeto. Dicen que las reglas del octeto se pueden hacer hasta 16 electrones alrededor. Imposible, no puede haber. Una que otra excepción hay, pero que haya 16 alrededor del azufre, por ejemplo, o 12 o 14, no va. Si ustedes ven un azufre que tiene más de 8 electrones, tengan cuidado, no es verdad, no es verdad. Así que no se fíen de las Lewis que han puesto en internet. Yo puedo poner en internet un montón de moléculas para que vean mis videos y todo eso, ¿no? Pero... Profesor, sí. ¿cuánto es lo que necesita el flúor? El flúor ¿Cuánto? necesita 8 porque todos los elementos quieren tener 8 electrones de valencia, a excepción del hidrógeno y de los que están cerca del hidrógeno, que son el litio, el berilio. Ellos sí necesitan solamente tener 2 al final, ¿no? Ah, ya. Lo que quieren Ya, es parecerse a gracias. un gas noble, quieren parecerse a un gas noble. Ah, ya. Profe. Ya, ya. Entonces, Gracias, profesor. si tienes un electrón, necesitas 2. Si tienes 5, necesitas 8. Si tienes 7, necesitas 8. Si tienes 3, preferirías más bien perder los 3, ¿no? Entonces, no necesitas más que perder 1. Pero los que tienen 3 electrones, por ejemplo, el boro, no, el boro no. Sí, el boro tiene 3 electrones. Va a formar enlaces iónicos, porque prefiere eliminarlo que compartir con alguien. O sea, no forma enlaces covalentes. A pesar de que es un metal, ¿no? Ya, más o menos, ¿no? Entonces vamos a volver a la pantalla para avanzar. Son 9:40, Dios mío, es atrasadísimo. Creo que vamos a Ya tener tarde. que... No llegamos, profe. Llegamos, Sí, profe, pues, Mm. le quitaremos minutos a la otra clase, pues. Ya Entonces, pues la Al molécula de contrario, glucosa, profe, será nuestro descanso. Le quitará minutos a nuestro descanso. Oye, No. ayer, no, Desayuno. profe, como verdad, esa descanso era no se su... meta, Ya profe. entonces, Por dos. no perdamos tiempo. Ya. Miren, acá hay otros ejemplos. El ácido clorhídrico, miren, es un Hoy covalente... más tarde. Claro, puede ser más tarde. Miren, un covalente polar. ¿Por qué acá es polar? Porque tiene 2 elementos no metálicos distintos. Ah, es polar, de frente polar. Acá, miren, este es el ozono, O3. Acá tengo O3, aparentemente todas son iguales, ¿no? Pero sin embargo es distinto que el oxígeno, ¿ah? Acá tiene que ser 2, acá tengo 3 y tengo electrones libres. Electrones libres significa que tiene que ser polar. El O3 tiene electrones libres. Y es más, es una estructura media rara de resonancia. El O3, o sea, el ozono, el que está en la estratosfera, ese gas no es muy fácil de analizar, es un poco complejo, y por eso es que se rompe la molécula y se forma oxígeno. Y unos radicales O negativos, ¿no? O sea, peligrosos. Por eso es que nos hacen un poco de daño. Cuando el ozono también se utiliza en quimioterapia y todo eso, ¿no? Para matar hongos.
Esta es otra molécula, mire, el ácido cianhídrico, el que está por acá, mire, también tiene electrones libres, por lo tanto es polar. Y en cambio esta no, miren, el cloro, acá las dos son elementos iguales, por lo tanto es apolar, elementos iguales, apolar. Aunque sea de la electronegatividad del cloro 3,5, el otro tiene 3,5, su diferencia sería 0. Igual acá, ¿no? Lo que vimos. No tiene electrones libres y los elementos alrededor, los dos oxígenos son iguales. Por lo tanto, no es igual que este que está acá. Tiene dos elementos distintos, miren acá. Acá tengo dos elementos iguales. Es apolar. Y este también, ¿no? Lo que vimos hace un ratito. Apolar también, ¿no? Ahora sí. Esta es la famosa hidracina que vimos. Entonces, ¿esta hidracina será polar? A ver, díganme. Mire que tiene elementos iguales alrededor. Pero tiene electrones libres, por lo tanto es polar. Es polar. Tiene electrones libres. Es la hidracina. Y este de acá, el H2SO3, ácido sulfuroso, también tiene un montón de electrones libres. Mira, por acá, por lo tanto es polar. A pesar de que es media simétrica, ¿no? Ácido sulfuroso. Entonces, en las moléculas poliatómicas la polaridad se encuentra analizando la molécula. O sea, no hay que analizarla, no solamente con los electronegatividades. A ver, repito, esta que está acá. Ejemplo 3, hallar las estructuras y predecir su polaridad. Esas 3, 4, 5 moléculas que hay ahí. Hay que avanzar, repito. A ver, díganme aquí. Ese azufre está rodeado de dos cloros. ¿Polar o apolar? ¿Y tiene electrones libres o no tiene electrones libres? Polar. El azufre Cl2. Si tiene electrones libres, sí es polar. Y si este de acá, el nitrógeno, también tiene electrones libres. Debería ser polar. El agua también es polar. El oxígeno tiene dos elementos iguales. Cuando son dos elementos iguales, no, pero son dos elementos iguales, Lucas. Por lo tanto, así tenga electrones, lo que sea, es apolar. Y esta ya la digo, ¿no? Apolar, dije apolar, profe. Ah, ya, y esa también es apolar. Entonces, pero aquí creo que he metido un error, he puesto apolar. Está mal, aquí corríjanlo, es polar, porque tiene electrones libres acá. Acá también está mal, si no me equivoco, ¿ves? También he puesto apolar. De repente me he equivocado. Ya, es polar y polar también el agua. El oxígeno sí es apolar, porque sí son dos elementos iguales. Y la otra también es apolar, porque acá, si ustedes analizan esto, no hay electrones libres, son elementos iguales alrededor de los dos carbonos y no hay polaridad. Acá corrijan, ya es apolar. Voy a poner aquí para corregir. Este es SCl2 y el NF3 para mandarles correcto. Polares, entonces, por los electrones libres que tienen, ¿no? Si no, la dibujamos en la pizarra ahorita. Apolar. Y esta carga formal ya vimos, la formulita es así, ¿no? Número de electrones de la capa exterior, o sea, los electrones que tengo, menos la mitad de los electrones de enlace, o sea, si hay un enlace, sería uno de los dos nada más, ¿no? Y menos los electrones que no enlazan, o sea, los electrones libres. Esa es la carga formal. Ahora vamos a ver esta molécula, predecir la estructura de la molécula N2O aplicando la carga formal. Dice, electrones que tengo del N2O, nitrógeno 5, otro nitrógeno 5, oxígeno 6, 16. Necesito 8 cada uno, 8, 8, 8, 24 necesito. Entonces tengo enlaces 4, porque son electrones de enlace 8, ¿no? 4 rayitas. Finalmente tendría electrones libres, 16 menos 8, 8, o sea, 4 pares, ¿no? 4 rayitas. Esta es más o menos la estructura, ¿no? Acá tengo los 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, y acá están los electrones libres, 6 acá y 2 acá. Le pongo esta rayita negativa y positiva porque va a haber una carguita que es la carga formal. Acá, miren, en este nitrógeno tiene una carga de 5, menos la mitad de electrones de enlace. Acá tengo 6 electrones de enlace, pero como dice la mitad, serían 3 nada más, ¿no? 1, 2, 3, 5 menos 3, y 2 electrones libres que serían 2. 5 menos 3 menos 2 sale 0. Esta carga de este nitrógeno es 0. ¿La de acá será igual? A ver, tengo 5 electrones de valencia, menos 4 electrones de enlace, que sería 1, 2, 3, 4, o sea, 8 enlaces entre 2, 4, y menos los electrones libres que no tiene, acá no tiene 0. Por lo tanto, esta carga es positiva, este elemento es positivo comparado con este. Y el oxígeno, su carga formal es, vamos a esperar, y el oxígeno es 6 que tiene, menos
2 menos 2 entre 2, o sea, menos 1, que está enlazado, y menos los 6 electrones libres sería menos 1. O sea, carga formal es negativa. Por lo tanto, este oxígeno tiende a ser más negativo que positivo como el. O sea, hay una polaridad en este caso. Pero la molécula sí es estable. Pero miren, la carga formal al final no sale 0. Esta molécula no es tan estable como otras, ¿no? O sea, puede ser que en cualquier momento se rompa el enlace y forme otro compuesto químico, porque hay una carga formal que es diferente de 0 en los elementos. Pero en la molécula en sí sale 0, más 1, menos 1, sale 0 todo. Así que es relativamente un poco estable. Acá está en lo que vimos hace un ratito, ¿no? Las cargas formales. Eso ya lo pasamos de frente porque es lo mismo. Y acá hay que hacer las actividades rapidito, ¿no? A ver, el enlace covalente se produce una, ¿qué es? En el enlace covalente se produce una compartición de electrones. En un enlace hay un sigma y 2 pi. Triple. Triple. Claro, tiene que ser un triple, porque hay un sigma que es el medio y pi que son los extremos. Y en un enlace covalente se presenta un solo enlace sigma, dice. Es un enlace simple. Compartición, doble y simple. Hay simple, doble y triple, por si acaso, ¿no? Determina el tipo de enlace. Ah, ya me pasé. Este es polar, ¿por qué es polar? Porque tiene dos elementos distintos. Oxígeno, o dos. Son iguales, ¿ah? Apolar. Apolar. Ha puesto polar, error. Es apolar. A ver, voy a corregir aquí también, ¿eh? O2 es apolar, ¿ah? Corrijan ahí. Corrijo antes de mandarles de nuevo a ustedes. El agua ya sabemos que es polar, ¿no? He puesto celeste y apolar. ¿Y este de acá? ¿Polar o apolar? Son elementos distintos. Polar. Polar, es polar. Sí es polar. Elementos distintos es polaridad de todas maneras. Aparte que la diferencia de electronegatividad es, mire, es 0,4 si no me equivoco, pero de todas maneras es polar porque hay electrones libres y son elementos distintos. Miren, o sea, no basta con la electronegatividad. Acá cometemos muchos errores. El año antepasado cuando hicimos con los chicos que estaban en quinto, acá yo les permití porque dije, bueno, si les comienzo a explicar lo que es polar o apolar, se va a hacer una mazamorra. Mejor lo dejamos pasar. Pero en este caso ya no. En este caso ustedes ya tienen que analizar cómo es la molécula, si tiene electrones libres y son diferentes. Ya no basta con la electronegatividad. Entonces, aquí el Lewis de esto, ¿cómo sería? Es facilito, ¿no? Acá están. Ya, rapidito. Lewis del hidrógeno, acá están los dos electrones compartidos, o una rayita, cualquiera de los dos. Y acá, los dos nitrógenos están formando un enlace triple, porque no hay otra manera. Hay 3, 3, 3, 6 y 2, 8. Están formando el octeto, un enlace triple. No hay otra estructura que pueda interpretar el N2. No habría otra. ¿Cuántos enlaces sigma hay en esta estructura N2? Uno que está en el centro. Y los otros dos son pi. Hay 2 pis y un sigma. Los electrones libres, ¿cuántos hay? 6. No. Acá hay 2 4. y acá hay 2. 4 electrones libres, ¿no? 4 electrones libres. Y esto determina el número de enlaces tipo sigma y pi de esa estructura. Vamos a ver. Y acá hay otro ejercicio. ¿Por qué tengo 24? A ver. 2 del hidrógeno, 4 del carbono y 6 por 3, 18 del oxígeno. O sea, 2 más 4, 6, más 18, 24. Necesito 36. Necesito 2 para el hidrógeno, 2 para el hidrógeno, 8 para 8, 8, 8. Sale 32 más 4, 36. Enlace sería la diferencia, ¿no? 12, 6 pares. Tiene que haber 6 rayitas en mi enlace. Si no tiene 6 rayitas, mi estructura está equivocada. Electrones libres sería lo que tengo menos los de enlace. 24 menos 6, 24 menos 12, digo, son 12, 6 pares. Y esa es la estructura más o menos para que tengan una idea. Mira, acá están las 6 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Electrones libres. A ver, tiene que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 pares de electrones libres, o sea, 12, ¿no? Y si hablamos de las cargas formales, también debería ser 0 a todos los elementos que están acá. Ese más o menos es la estructura. O sea, Lewis, dígame, ¿es polar o apolar? Miren que a pesar que tiene cosas iguales alrededor, esto tiene 3 cosas iguales, debería ser apolar por las cosas que tiene iguales alrededor del carbono. Tiene oxígenos, 3 oxígenos, pero tiene electrones libres.
Entonces, si tiene electrones libres, esta molécula es polar, definitivamente. Polar. Es polar. A ver, están escribiendo cosas. ¿Y cuál es la respuesta de ese, profe? Es polar porque tiene electrones libres. Pero la respuesta sería el dibujo, romaní. Miren, porque acá dice determina el tipo de, el número de enlaces tipo sigma y pi. Hay que verlo, pues. A ver, ¿cuántos sigmas hay acá? Acá hay un enlace simple, otro y otro. Tengo 4 enlaces sigma y acá hay uno más, 5. Y acá el pi sería 1 nada más. Entonces sería 5 sigmas, un pi. Creo que no he puesto la respuesta. Ahí está. Sí está. 5 sigmas, 1, los simples, ¿no? Pero en el doble hay un sigma y un pi. Cuando veas un enlace doble, uno de ellos es sigma y el otro es pi. No son los dos pi. Ya, eso se ve en orgánica más que ahorita, ¿no? Sí, pero ya desde ahorita están viendo que no es igual un enlace simple que un enlace doble, ¿no? Son dos diferentes. Por algo será la diferencia entre sigma y pi, ¿no? Esa es la respuesta. Aquí en este compuesto termina el número de enlaces covalentes y el número de enlaces covalentes apolares. Pero esta estructura la tengo que poner en la pizarra, porque si no, no la van a entender algunos. Así que salgamos un ratito. Me dicen cómo es. Es un anillo, sí, ¿no? Doble enlace por acá, por acá, por acá. Acá, ¿qué cosa hay? Hay C. ¿Cómo era? A ver, un ratito, quiero ver su hoja. OH. Sí, ¿no? No hay C, hay cloro. Ah, ya. Ah, de frente. Esto no es. Acá está. Hay una rayita y hay un H acá y doble enlace acá, ¿no? Doble enlace. ¿Así es? Sí. Y acá hay un cloro. Sí. Ya. Ya. Esta cosita que es un hexágono, en realidad acá estos vértices representan un carbono. Estamos hablando de química orgánica. Por lo tanto, hay 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6. Los dobles enlaces sí existen, ¿no? Ahí está. Acá otro carbono más. Todos los vértices son carbonos. Un carbono. Hay un hidrógeno y acá hay un doble enlace oxígeno con sus electrones libres. Y acá hay un enlace cloro. Pero acá hay 3 enlaces y el carbono tiene que tener 8 electrones. Falta uno. Les tiene que tener un enlace más que no se pone. Se pone y son los hidrógenos. No se pone, miren, en orgánica todo ya se simplifica. O sea, esto que está acá es esto que está acá, que es un poco feo, ¿no? Cada vez que ustedes vean así, como vértices en una figura geométrica, es un carbono con su hidrógeno al costado, o con 2 hidrógenos al costado. En orgánica vamos a ver eso que sí se representa de esa manera. Ahora sí podemos ver cuáles son los enlaces covalentes y covalentes dipolares. Por ejemplo, aquí este enlace es covalente polar o apolar, carbono-hidrógeno. 2,5 menos 2,1, 0,4. Esto es apolar. Apolar. Acá también, carbono-carbono son los mismos elementos, apolar. Este es el enlace doble, pero apolar. Acá también apolar. Todos los carbonos son apolares. Apolar, 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 apolar. Y ese también son apolares. Apolar, apolar. Acá también es un apolar, este es un apolar y este es un apolar. Acá, entre cloro y carbono, carbono 2,5, cloro 3,5. El enlace. Esto es polar. Porque esto tiene 3,5 y esto tiene 2,5. El ejercicio no es sencillo, solamente para analizarlo más que todo. No viene en exámenes esto. Y entre este sí es apolar, ¿no? Apolar. Entre carbono e hidrógeno, apolar. Y entre carbono y oxígeno, 3,5, 2,5, esto es polar, polar. Ya, entonces miren, he analizado todos los enlaces, si son polares o apolares, y solamente encontré 2 polares. Los demás son apolares. Ahí sería 1, 2, 3, cuento todo eso y sale la respuesta, ¿no? Pero este es un ejercicio no para complicarse la vida, sino para que vean que si yo analizo enlace por enlace, yo tengo que tomar en cuenta la electronegatividad. Pero la molécula me será polar o apolar. A ver, díganme rápido ustedes. ¿Esto es polar? ¿Todo? Mira, acá tengo electrones libres en el cloro, y acá tengo electrones libres en el oxígeno. Acá tengo 3 pares de electrones libres. Por lo tanto, de alguna manera esta molécula sí es polar, a pesar que es orgánica.
y no cumpliría. Los orgánicos generalmente no tienen mucha polaridad, pero sí es polar. Nos faltan 5 minutos. Ah. Ya, entonces seguimos. Esta es la respuesta hasta así. Esa es la figurita que yo les he dibujado ahí, ya la tienen, o sea, la que está en la pizarra es esa que está ahí. La tuve que escanear rapidito. Y en total tenemos 12 enlaces apolares y 2 polares. Esa es la respuesta. Pero no es tan significativo esto. Y acá, allá la cantidad de enlaces sigma en el compuesto H-CHO. Y el otro, el H2SO4, determina el número de enlaces de electrones de valencia. Ya facilito esto. A ver, esta es la molécula del H-CHO, es un formaldehído, ese se llama. Y tiene 3 enlaces sigma, acá están 3 enlaces sigma, uno acá y uno acá, y un pi, ¿no? Entonces los sigmas son 3, que es lo que me están preguntando. Y un pi, por supuesto, ¿no? Y acá dice el tipo de electrones de valencia. Acá está sencillito, porque tengo que ver cuántos electrones tiene el hidrógeno, cuántos tiene el azufre, cuántos tiene el oxígeno, lo sumo, ¿no? A ver, sería, el hidrógeno tienes 2, 1, 1, el azufre tiene 6, y el oxígeno tiene 6, pero por 4, ¿no? 32, esa es la respuesta. Mira, acá no me piden más que los electrones de valencia, o sea, lo que tengo de electrones, en el último nivel, ¿no? No me están diciendo cuántos electrones de enlace, ni nada de eso. Lo que vimos es la primera parte de la regla, ¿no? Y esto rapidito. A ver, relacionen. H2 es covalente simple, cloro 2 covalente doble, N2 covalente triple. ¿Será verdad? H2, cloro 2, N2. Tendría que ver la estructura de cada uno de ellos. Creo que no he contestado esta pregunta. ¿El H2 será un enlace simple? Sí, porque tiene 2 electrones. Es verdadero, ¿no? El cloro 2 viene que tiene 7, necesita 1. Si es un enlace simple, esto es falso. El 2 no es doble. Y el N3, enlace triple, sí lo vimos que es triple. Por lo tanto, la primera y la tercera son verdaderas. Entonces, la respuesta es la E. No lo he marcado. Márquenlo ustedes ahí ya. Y en la 13 se determina el número de electrones no compartidos en la estructura NH2. Electrones no compartidos son los electrones libres. A ver, tendría que ver. Tengo 1 más 5 más 12. Total, ¿cuánto tengo? 1 más 5, 6 más 12, 18. Necesito 2 más 8 más 8 más 8, 24, 26. La diferencia serían los enlaces, y lo que tengo me los de enlace me dan los electrones libres. Traten de hacer ustedes. No lo he puesto la respuesta, así que ahí lo tienen que ver como una tareita. Y esta es la ficha. Entonces, ya terminamos, porque eso lo tienen que hacer ustedes y me lo tienen que reenviar. Les puedo dar un alcance más o menos. Y esto facilito, miren. Enlace sigma y doble, sigma y pi, sigma y 2pi, un sigma. En relación en esto, te facilito. Tipo de enlace ya lo conocen ustedes, ya lo han hecho, miren. H2, CO2. Ayer el tipo de enlace, hagan el compuesto C2H2. Si no lo encuentran, busquen en internet, pero miren, traten de relacionar que tiene que coincidir con lo que hemos visto ahora, porque no vaya a ser que les salga una cosa medio extraña. Acá tiene que haber un triple enlace, acá les voy diciendo. Y acá, notación de Lewis para estas sustancias, cloro 2 o 2, está facilito, porque son los dos apolares, los dos, por lo tanto, la compartición de electrones es compartida. Y en las últimas 4, son 8 nada más, para que no se complique la vida. Dice, determina el número de electrones no compartidos, electrones libres, es lo que me piden acá. Acá realizo, acá está la respuesta. Lewis de esto, tengan cuidado porque acá hay electrones que se comparten, pero hay enlaces covalentes dativos. Quiero ver cómo lo hacen. Y este de acá, la cara formal del azufre. Si entienden esto, me preguntan más tarde. Y este por decir la polaridad, si es polar o apolar, ¿no? Covalente polar, covalente apolar. No solamente pongan covalente ni polar, no pongan solamente polar o apolar, pongan covalente polar y covalente apolar, porque se acuerden un poquitito. A veces me ponían polar, apolar, polar, apolar, pero eso me suena más bien a cerveza que otra cosa. Les pongan covalente polar, covalente apolar. Ya está. Son las... Mira. Ya, profesor. No saben la hora, pero... Ya está. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Son 1 minuto para las 10. Dios mío. ¿Alguna preguntita? ¿Cómo era el enlace? Miren, yo voy a conectarme con su mismo ID hoy día. ¿A qué hora, profe? Hoy día es jueves, ¿no? Sí. Jueves. Sí, profe. A las 6:30, 6:15. Ok, profe. 6:15, voy a estar aunque sea media profe. horita. 6:15 en el Llego, ID de profe. selección para poder ayudarles a hacer sus tareas. Los que quieran, los que puedan ingresar. Pero Ya, tengo profe. que... 6:15. 6:15. ¿A qué hora, profe? ¿A qué hora? Ya, profe, 6:15 me vea. 6:15 con el ID de 6:15 me ve, selección. profe.
Ya, pero quiero ver si están un ratito todos porque me faltaba pasar lista a algunos que no están. Yo no quiero Sí, buscar, 15, ¿no, Profe, profe? ponga a Stacy Alvarado Sánchez ya 15. vino, por si acaso.